Por orden. Chicho y Es Carlos. indudable que la televisión es positivísima, todos lo sabemos. Y es positivísima mientras forme, mientras informe y mientras entretenga. Sí. Lo que hay que evitar es que deforme, así de sencillo. Eso está Y claro. lo que hay que enseñar a través de campañas de prensa, de televisión mismas, hechas del perrito, de radio, que ojo, porque el exceso de televisión Siempre es malo. es negativo. Es decir, donde la televisión anule un libro, me parece nefasta. Ya, pero eso es así, Chicho, es decir... Estamos de acuerdo. Y la conversación. Y la conversación. Bueno. Te dije el Bueno. medio de incomunicación, es Pero peligroso. bueno, es que Totalmente. vosotros estáis planteando una cuestión completamente imposible de llevar a cabo. Mientras la televisión anule un libro es nefasto. carísima utopía. La anula y la conversación la anula. Contemos con lo que hay. Claro. Es decir, Son las partes negativas. bueno, pero Yo- no esperemos... Yo insisto, no creo que anule la conversación, la televisión, ¿eh? Yo creo que es motivo de conversación la televisión. Lo que pasa es que a lo mejor la conversación entonces también se degrada, pero es Te motivo puedo de contar una conversación. experiencia personal. En un pueblecito de la Sierra de Cádiz, una casita en la que no ha habido luz en los últimos años y nunca tuvimos la idea de poner una televisión por pilas. Allí siempre hablábamos, conversábamos. Llegó la luz, llegó la televisión y hemos hablado y hemos dejado de hablar, conversamos mucho menos. Bueno, pues eso es un hecho que no se puede discutir y yo me temo que no se puede evitar, porque eso es como decir, ahora ya no caminamos, que vamos en coche. Yo creo que esto es, con esto hay que contar. ¿Qué quería decir Carlos Bollero sobre ese asunto? Porque yo creo que efectivamente alguien ha dicho antes no hay marcha atrás, no. Lo que pasa es que a lo mejor se puede interpretar la televisión de otro modo, a lo mejor se puede enseñar a los espectadores a ver la televisión, ¿no? A mí me gustaría saber qué tipo de información buscan los responsables de las cadenas televisivas cuando plantan sus cámaras en Alcácer, centrándose en el dolor impúdico y absoluto de una gente que ha perdido a sus hijos, ¿Por qué es ¿no? impúdico Están el dolor? haciendo pornografía de los sentimientos. ¿Por qué es impúdico el dolor? El dolor de esa gente es privado, es suyo, es manipulable desde el momento que le plantan una cámara encima y una interlocutora llorando que le dice sufres, lo pasas muy mal, ¿qué sientes? Y tal, ¿no? Y además yo pienso que eso está en función, está explotando el morbo del personal, que es muy abundante. Y la gente se siente muy protegida y muy feliz en su calor familiar mientras que contempla la desgracia ajena, ¿no? Aquel programa de Alcácer fue una incitación al linchamiento también. Todavía no sabíamos si Anglés los había matado. Y allí había gente diciendo que había que acabar con ellos y todo esto. O cuando de repente veo a una señora, un presentador que le dice «Tienes sida, Amparo». Esperen un momento que vamos a la publicidad y no se vayan, que luego sabrán ustedes, su morbo estará ya satisfecho y sabrán si tenía sida o si se prostituía en un momento determinado. Están jugando con los sentimientos y en función, repito, de la pasta, de la audiencia. O sea, de que en eso estamos de que de eso acuerdo. enganche. Lo que estoy Entonces diciendo no sé qué es falsa moral nos reprocha. La hipocresía de a los considerar que eso es hipocresía, grave no. cuando resulta que... Me van a permitir que quede fatal con ustedes y con los espectadores, porque ahora vamos a publicidad. Muy bien. Fútbol. Tarde de fútbol en Telemadrid. Los mejores partidos de la jornada en directo. A partir de las 5:30 de la tarde, desde el Municipal de Leganés, un candidato al ascenso a Primera División visita al equipo pepinero. Leganés Real Burgos. Y a partir de las 8:30, desde el Estadio Sánchez Pizjuán, el Athletic de Bilbao visita al nuevo Sevilla de Luis Aragonés. Sevilla Athletic de Bilbao. Los dos equipos buscarán la victoria para consolidarse como candidatos al título. Leganés Burgos y Sevilla Athletic de Bilbao. El sábado, a partir de las 5:30 de la tarde, aquí en Telemadrid. Cambie de coche, porque ahora comprarse un Fiat Uno o tipo le cuesta hasta 250.000 pesetas menos. Adivinanza. Es de la granja San Francisco y tan buena como nuestra miel. 5 sabrosas pistas. Claro, confituras de la granja San Francisco.
5 deliciosas variedades con todas las propiedades de la fruta, porque nadie pone más fruta que nosotros. Y eso se nota. Confituras de la Granja San Francisco. No hay una confitura mejor. La esencia del hombre es difícil de expresar, fácil de percibir. Su sonrisa, su forma de andar, es como te mira y te besa. Y cuando te abraza, su aroma te envuelve. Colonia Brut, lo esencial que hay en ti, de Fabergé. Está muy bien, es la segunda vez que venimos ya. Los niños se lo pasan pipa. Los actores son fenomenales. Es súper guay. Nos lo hemos pasado como enanos. Más de 200.000 personas ya lo han visto. ¿A qué estás esperando? Hollywood Cars, ven y vívelo. Interholding presenta Nusku, la almohada cervical definitiva, la mejor propuesta para un descanso de ensueño. Este mes... Nuevo Fiat Tempra. Este mes, desde 1.525.000 pesetas. José Luis Carrascosa y Carlos Boyero estaban en pleno debate y yo los he dejado suspendidos. En una discusión un poco circular, porque yo no estoy defendiendo la puesta en escena del crimen. Lo que me parece que es un doble lenguaje clarísimo, y en esto tienen bastante responsabilidad los críticos, que manejan más la estética que la ética, por cierto. Entonces, yo decía que la puesta en escena ficticia o dramatizada de la violencia, elegantemente adornada de la dramatización televisiva, sí es tolerable, pero el dolor real y los impulsos de un carnicero del pueblo de Alcácer que pide a gritos la pena de muerte en un ataque de desesperación, eso no lo puede tolerar el espectador. Por lo visto, tú tienes la llave del criterio moral y del sentido común que tiene el espectador a la hora de analizar lo que está pasando en ese pueblo. Esto es lo que me parece que es una contradicción absurda. Hablo de mi criterio moral. Yo no soy un vocero de los demás. Y en cualquier caso te diría sí que yo prefiero la estética a la ética. Yo creo que si hay verdadera estética, la acompaña normalmente la ética. Es un problema de gusto, no es un problema de... Sí, y sin embargo la ética o la pseudoética muchas veces es bastante cochambrosa. Sí. Creo efectivamente que no tiene por qué ser incompatible la estética con la ética, pero lo que sí creo que habría que distinguir es entre la curiosidad a la que se refería Chicho cuando hay un accidente. Una cosa es la curiosidad y otra cosa es que cuando se produce una tragedia, el dolor se convierta en espectáculo y se cultive el morbo de que ya no es curiosidad, entrometiéndose en la intimidad de las personas, cultivando y comercializando el dolor. Eso a mí no me parece ni ético ni estético. Y en esa medida creo que efectivamente hay un artículo de la Constitución que claramente protege o debiera proteger la intimidad de las personas. Señor Hernando. Sí, entramos en un aspecto novedoso e inevitable del debate. A mí me parece que a las alturas de finales de 1993 no defender casi entusiásticamente la importancia de la televisión es casi una puerilidad. La televisión está ahí y tiene una importancia extrema. No se trata en absoluto de condenarla. Tampoco se trata de comulgar con niveles de audiencia en términos absolutos, sino de exigir a ese medio potentísimo e indispensable hoy que es la televisión lo que le es exigible, y desde luego ahí coincido contigo, existe un marco jurídico protector permanentemente incumplido. A partir del canto que el artículo 10 de la Constitución hace a la dignidad de las personas, el artículo 18 después establece ciertamente la posibilidad clara de que se respete con carácter absoluto, como derecho absolutamente fundamental y valga la redundancia, el honor, la intimidad, etcétera. Lo que pasa es que las cosas se cumplen mal o no se cumplen. Y pasa otra cosa, señor Hernando, si usted me permite que le interrumpa. Hay otros derechos que también son derechos fundamentales. El derecho a la información del espectador. ¿Dónde está el límite a eso? Y otro, la libertad de expresión.
¿Dónde chocan esos derechos? ¿Dónde choca el derecho a la información del espectador con el derecho de la intimidad de un individuo? ¿Dónde se frena la libertad de expresión? Con una osadía sin límites, querida Victoria Prego, te interrumpo para decirte. El límite de la libertad de expresión. Hay una anécdota que quizá todos vosotros conocéis, de un juez norteamericano, Bartes, que a partir del principio sacrosanto de respeto a la libertad de expresión decía que, no obstante, la libertad de expresión en modo alguno alcanza a tolerar que alguien entre en una sala abarrotada de público e innecesariamente grite fuego, fuego. Ese es el límite único y último de la libertad de expresión. Pues ahora tradúzcalo a la televisión. El autocontrol. Eso ya no es tan fácil. La anécdota es buena, pero conocer la potencia hay del otros medio límites. y saber regularse. ¿Qué? Conocer la enorme potencia que el medio tiene, conocer que es absolutamente indispensable y partir, si queréis, en términos de derecho positivo, de principios constitucionales que hay que respetar y que es que... Pero habrá que hacerlo respetar. Es decir, cuando se habla del autocontrol, ¿por parte de quién? ¿De los directivos? ¿Por parte de un canal? Yo creo que hay que imponer que sean todos. Es decir, mira, te voy a contar una cosa que es muy divertida. Hace muchísimos años yo voy a Inglaterra, soy un gran admirador de la televisión británica. Entonces, las imágenes de las noticias son las mismas, vienen de las mismas agencias en Inglaterra y en España. Pues yo he visto muchas veces esa noticia de esa guerra X que se emite en Inglaterra. El texto es el mismo. Aquí la información es la misma. Pero en Inglaterra han quitado esos 3 planos de esos niños reventados. Sí. ¿Eso implica hurtar información? ¿O eso implica salvaguardar o no acostumbrar, ojo, no acostumbrar a la violencia? Eso implica saber qué medios se están manejando y manejarlo adecuadamente. El hecho de que haya violencia por televisión no implica que nuestros hijos vayan a coger una ametralladora y a disparar contra sus amigos en el colegio. Pero sí implica que los estemos acostumbrando a la violencia. Y que se tome la violencia como una cosa normal y corriente, en vez de ser como una cosa repudiable. Y hay un dato más.